Ahí está, una nueva edición de Art Futura llega a nuestra ciudad y tenemos el placer de hablar con su director, Moncho Algora. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Tercera edición ya consecutiva en Alicante. Tercera en Alicante. En Alicante, porque en el resto del mundo, figúrate. 29. 29, ahí es nada. Sí. Hemos visto algunas imágenes de lo que se puede ver este año en Art Futura, que es un evento que, ¿cómo definirías tú? Bueno, empezó como un proyecto alrededor de la realidad virtual, ¿Sí? muy embrionario en Barcelona, en la Barcelona Paralímpica. ¿Sí? Y después ha ido creciendo y bueno, hemos ido, no soy solamente yo, participaba mucha gente, hay un equipo amplio y sobre todo porque la tecnología digital pues no ha dejado de sorprendernos, ¿no? Y de evolucionar. De hecho, este año gira en torno a esa interacción entre la evolución tecnológica y el ser humano, que es algo que genera mucha polémica también. Bueno, es algo que nos... la tecnología no es algo que haya llegado y ya está aquí y hay que pues jugar con ella, ¿no? La tecnología es algo que en estos momentos está cambiando y está cambiando de forma exponencial. La capacidad de la tecnología crece de forma exponencial, ¿no? Entonces es muy importante, nos afecta al ser humano de una forma brutal y nos va a afectar durante los próximos 20, 30 años, pues de forma más brutal todavía. Pero quizá Art Futura se centra más en la parte más artística, más performática, ¿no? De lo que sería... En la parte más creativa, claro, porque la parte creativa es muy importante. Tú piensas que todo... Fíjate, efectos especiales... Hay algo que podríamos llamar el imaginario colectivo y todo ¿Sí? el imaginario colectivo pues ha ido cambiando y ahora está hecho precisamente de tecnología, ¿no? Ese imaginario colectivo, las imágenes, recuerdos y memorias que la gente crea alrededor de sí, pues en los años 20 tú piensas que eran mucho más sonidos de radio, en los años 40 son más películas de cine, en los años 60 entra la televisión, pero ahora tenemos todo eso y encima todo lo que nos ofrece la tecnología, desde los videojuegos a las redes sociales. Instagram es imaginario colectivo también. Sí, pero en Instagram, fíjate, no veo yo que haya tanto trasfondo tecnológico, al menos en el producto, ¿no? En la fotografía. Anda que no. Una cosa son las fotografías. El algoritmo y todo esto sí, pero las redes están creadas redes, sí, a base de tecnología y lo que tú dices también. En el fondo son pequeños algoritmos los que te dicen esta imagen sube para arriba o esta imagen sube para abajo. O el otro día la tiranía del algoritmo. Subimos una imagen que tenía un desnudo, pero terriblemente inocente y tal. Y nos lo tiraron. Si se veía un pezón, sabes que Instagram lo retira rápido. Exactamente, nos lo tiraron para atrás. No, sí, debe ser muy ofensivo. No se puede, sobre todo, lo que no se puede es promocionar. Totalmente, y entonces escribimos y volvimos a escribir y recibíamos las mismas cartas que puedes ver perfectamente que están hechas por un robot, que es lo terrible del mundo al que nos dirigimos, que tenemos robots por todas partes. No son robots físicos, son robots. Son como los autobots estos que se llaman. Sí, autobots o nobots también los llamaba gente en algún momento dado, es decir, son respuestas automáticas. Claro, es por eso... respuestas automáticas muy peligrosas. Muy peligrosas. Me encanta que lo hayas sacado a la luz porque Facebook hace poco, creo recordar que censuró un cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo, porque se veía... No me extraña. Cuidado, que ante toda la escena dantesca de un señor comiéndose a su propio hijo, a Facebook lo que le indignaba era que se veía el culete del niño. Ya te digo. ¿Sabes? Que era como después de toda la brutalidad que encierra este cuadro, pero generalmente volvemos al algoritmo, es porque en un barrido le aparecerá el sensor culo a Facebook y entonces te lo borra directamente sin saber lo que es. Eso es lo terrible de la inteligencia artificial a la que nos dirigimos, ¿no? Alguien la llama estupidez artificial, ¿no? Pero realmente es muy peligroso. Yo creo que el error más tonto del ser humano sería precisamente confiar totalmente en la inteligencia artificial. Esto me tranquiliza, porque hay cosas que solo podemos hacer los humanos, ¿no? Acuérdate, en la época de la Revolución Industrial que se decía, Dios mío, todos los obreros que se van a perder porque esto lo sustituye una máquina. Esto está sucediendo también ahora. Pero a mí me gustaría aclarar que hay cierto alarmismo de Dios mío, nos van a sustituir las máquinas en los peajes, que ya no hay personas, es solo una máquina. Pero no, hay cosas que solo pueden hacer los seres humanos
y así va a seguir siendo por mucho tiempo. Me ¿no? lo preguntas, me lo dices. No, yo lo deseo casi. No lo sé. Yo creo que es el gran reto, que es que realmente Hacer reír, tenemos por ejemplo. como Es seres maravilla. humanos, y yo diría ya casi como especie, ¿no? Porque, no sé, hay una escena fantástica de la película 2001 de Kubrick que sigue siendo perfectamente actual, ¿no? Y es el hecho de cuando él quiere desconectar la máquina que controla todo y de repente la máquina no quiere y no se quiere dejar, ¿no? Y es el gran reto de los próximos años. La tecnología, como te digo, no ha parado. O sea, y crecemos exponencialmente, pero yo cuando yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Trabajé en una de las primeras compañías que crearon imágenes por ordenador, Digital Productions, en Los Ángeles, ¿no? Y me acuerdo que tenían un superordenador que valía $10 millones y que bueno, era algo que crearon efectos especiales para películas tipo 2010, etcétera, etcétera. Y ¿2010 cuál es? 2010 es la continuación. Después de 2001 hay una segunda entrega que no está dirigida por Kubrick. No tuvo tanto éxito. No tuvo tanto éxito, ¿no? Algo así. O no es tan conocida. No, ¿Y otra sí en la que participaras pero, con esas imágenes digitales? No, yo en un principio fui director creativo, trabajé en muchas compañías y después lo que hice fue desde Dar Futura, pues me he dedicado un poco a seguir la continuación de esta evolución de la creatividad digital que a mí me parece apasionante por un poco lo que te estaba diciendo, y es que si en aquel momento con un computador de $10 millones pues podías crear unas imágenes, ahora esas mismas imágenes las puedes crear, no te digo con un teléfono, pero sí con un pequeño portátil, ¿no? Todo eso va a seguir creciendo y todo el bien y todo el mal y todos los infiernos y todos los cielos los vamos a tener en la punta de la mano o las vamos a tener en la punta de los dedos. Ahí la pregunta es, ¿estamos capacitados para gestionar este volumen? Somos humanos, somos mucho más inteligentes que cualquier máquina y solamente no sé yo, cuando deleguemos el poder en las máquinas, entonces es cuando ya nos podemos retirar. Ya. Porque habremos cometido la torpeza más estúpida del ser humano. Como dejarle paso y nosotros ya retirarnos al banquillo. Efectivamente. Estábamos viendo imágenes de algunos efectos especiales de películas de animación. A mí, por ejemplo, me alucina cómo ha evolucionado el mundo de la animación, pero porque de repente la realidad virtual es más real que la propia realidad. ¿Esto te ha pasado a ti? Que a veces estás viendo algo con un detalle, con una definición tan perfecta que en realidad ni tu propio ojo humano ve la vida así. Es algo artificial. Hombre, no, tú eres bastante más real que la realidad virtual. No, yo he llegado a ver televisiones que a mí me molesta de la definición que tiene. Es más amplia, ¿Me molesta? A mí me gusta y te ofrece el grano. mucho más. ¿Esto ha pasado? Yo me acuerdo del año 89 y estaba entonces en California y fue justo antes de empezar a hacer Art Futura en Barcelona y fui a ver en la NASA, me invitaron para ver, tenían los primeros prototipos de realidad virtual. Pero bueno, que paramos la entrevista aquí y eran tan sencillos, tan simplones, pero en aquel momento también te dabas cuenta y decías, caray, realmente esto es muy potente, porque realmente lo fuerte de la realidad virtual y de los videojuegos, porque los videojuegos son realidad virtual, es la base de la realidad virtual. Y es que tú interactúas, no es como una película, que ves una película, tiene un principio y un final y siempre lo mismo. Claro, no eres pasivo. Con la realidad virtual tú interactúas pues con la vida misma, o sea, claro. Es esto así. Claro, fíjate, ¿qué está pasando? Esto me pregunto yo, ¿qué está pasando con el 3D, por ejemplo? El 3D está teniendo un desarrollo muy desigual, porque en el mundo del cine, por ejemplo, llegó el 3D y parecía que todas las películas iban a ser en 3D, y de repente ahí, reconóceme que no ha sido para tanto. Igual se vino muy arriba el 3D. Tampoco quieres que más todas allá de Avatar películas y de Torrente, que hicieron 3D. En 3D. ¿Te acuerdas que Torrente es que es una película? Igual como a ti te pilló viajando. Bueno, tú te refieres al 3D, no al 3D de animación. No, a partir de un cierto sala. Momento se ha utilizado el concepto de 3D, muy mal, por cierto, sí, para hablar de lo que es estereoscopía, ¿no? Totalmente. Y eso es diferente.
O sea, nosotros vemos este mundo como lo vemos porque tenemos dos ojos, cada cual ve de forma diferente y la estereoscopía es esto. Lo que pasa es que llevar la estereoscopía al cine no es fácil y es costoso, ¿no? Claro. No solamente costoso, es muy engorroso. Muy engorroso, tú tampoco y no siempre disfrutas. Está justificado, ¿no? ¿Eh? No siempre está justificado que una película se tenga que hacer así. No, yo creo que las películas en plan 2D están mejor. Claro, digo yo, ¿hasta qué punto? Vale, que podemos hacerla a lo mejor, pero ¿hasta qué punto mola? Pero pues igual las películas son películas. Tú Entonces es un viendo. error esto. Para el siguiente paso del cine ¿Sí? es lo que se llama realidad virtual o videojuegos. Es esto. Ahí sí tú que te metes en un entorno con el que interactúas. Y pero si es que qué manía con interactuar. Si es que hay veces que hay que ser sujeto pasivo. No, pero todo el mundo interactúa. Tú interactúas con la gente. Tú estás interactuando yo sí, ahora mismo. Demasiado interactúo yo. Pero yo estoy viendo una película sí. y yo no quiero interactuar más allá de lo que me está contando la pantalla. Por eso te digo. Pero claro, esto es algo muy personal. El cine es un medio que, bueno, llega un momento en que se solidifica, se queda ahí. Pero está muy bien, es como la radio, los cuadros. O sea, los cuadros de Tiziano o de Rembrandt, ¿sí? No quieres que salgan del cuadro, ya habrá cosas nuevas. Pero tú imagínate que eso se puede llegar a hacer, que un cuadro sea en 3D. Es que se harán, eso sí, pero serán diferentes. Serán diferentes. Será otro lenguaje, será otra forma de expresar. Como decía el otro, los procesos crecen poniendo los pies sobre los hombros del proceso anterior. La televisión, el cine, la radio, todo de alguna forma, todo evoluciona, pero nada desaparece. Yo cruzo dedos porque... Y lo que no tenemos que desaparecer somos nosotros. Exacto, porque la televisión es casi el único medio en el que esta tecnología que vemos aplicada en cine de animación, en películas, en videojuegos, todavía no ha llegado mucho. Aquí somos personitas. O sea, es más artesanal, te diría. Hombre, las pantallas han crecido. Bueno, las pantallas han crecido, es verdad. Y el detalle de las pantallas también, que el HD envejece muchísimo, sí. Pero envejece a la persona que está saliendo. Vaya. Bueno, pero esto es otro tema. El caso es que creo que la televisión está un poco a salvo aún de esa injerencia. Bueno, ¿no? porque se ha quedado ahí, pues tampoco... y que hay que se quede, porque las personas va a durar somos mucho, importantes. No te preocupes. No, a mí no me toca nadie de aquí. Por eso. Tú imagínate que me hacen un holograma o algo. No, pero no tendría alma. ¿No? No lo sé. Te estás pensando mucho, ¿eh? Tiempo al tiempo. Ay, a mí esto me da un poco de miedo. Tiendo a ser un poco apocalíptica. Lo que sí que es esencial, y esto lo vuelvo a repetir, es precisamente esto. La tecnología la tenemos que ver y controlar desde el ser humano. Eso es esencial. Ajá. ¿Verdad que sí? Y el mundo del arte, que es de lo que se trata Art Futura, también se puede beneficiar de estos avances tecnológicos, obviamente, como hemos visto ejemplos. Algunos son bastante inquietantes, como no sé exactamente a qué obra pertenece, pero son como un montón de cabezas humanas, así puestas. Sí. Human, no sé, algo de Human. Sí. El caso es que es inquietante porque es muy real, y por eso es inquietante. Vamos a hablar es un artista europeo. Sí, de que además, aparte de en el MACA, en las cigarreras, en febrero va a haber... En enero, perdón, que estoy yo con febrero. En enero, o sea que queda nada, bueno, tiene que pasar la Navidad y todo esto, pero bueno, queda nada, también va a haber un poquito de Art Futura en forma de proyecciones, ¿no? Sí, ahora hay un avance de las proyecciones y luego en enero se pasan todas juntas en las cigarreras. Vale. De la misma forma que se pasan como en 20 y tantos países, ¿no? No todas en todas las ciudades al mismo tiempo, pero bueno, es el programa audiovisual. Todos los años nos preocupamos de ver y de buscar montones de imágenes que vienen de todos los campos y las concretamos en lo que es el programa audiovisual de Art Futura. Así que si alguien quiere ponerse al día en todo lo que es, no solo de animación digital, sino motion graphics o también incluso documentales sobre instalaciones, pues... Puedo hacerlo, ¿no? Es lo que nosotros... Claro, porque that's our job, sí. El arranque de Art Futura es simultáneo en varias ciudades, o sea, Londres, Madrid, Buenos Aires, sí. México, Montevideo. No, Montevideo viene luego, Vaya, pues era el que más propio me parecía, pues lo de... Bueno, da igual. ¿Por qué? Montevideo, bueno, da igual, muy moderno todo. París o Shanghái, cuidado, que Shanghái sabe mucho de nuevas tecnologías también. Sí, yo de hecho debería
estar en Shanghái, ¿no? Pero estás aquí en la la Esplanada, semana que viene. que es mucho más exótico. Ya. ¿Y No, en no, Alicante? era una paliza tremenda, era ir a 17 horas de vuelo Digo, para estar ¿dónde 2 vais? días y volverse, así que hemos enviado a alguien del equipo. Ah, bueno. Pero no te arrepientes, ¿no? ¿O sí? No, ya iremos Igual ahora que en estás otra aquí. ocasión. Esta es la primera vez que trabajamos con la gente de Shanghái, ya volveremos. Bueno, nosotros de momento encantados de tenerte aquí en Alicante, de que hayas venido a nuestro programa, así que muchísimas gracias, que vaya muy Gracias a bien vosotras. en todas las ediciones, no solo de Alicante, sino del resto de ciudades, que son Y que muchas. sigamos siendo muy humanos. Ojalá, demasiado humanos, como decía aquel. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.